En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, era con Dios en el principio. Siempre estuvo a nuestro lado. Él era la luz que brillaba en la oscuridad. Después llegó al mundo. ¿Y a dónde vas? ¿Cómo saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. El principio y el fin. Señor mío, estaba esperando que llegara la muerte. No habrá. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas, María, bien, ¿y tú? Ay, qué bueno, muy feliz de estar aquí otra vez en un segundo encuentro con el programa Voluntad. Gracias al programa por abrir ese espacio y permitir que personas como nosotras estemos aquí colocando nuestra fuerza para poder comprender hoy un poco más la segunda parte de la armonía creacional. Entonces, fíjense, Andrea, ¿qué te pareció ese video que estaba antes de la presentación de nosotros? Maravilloso, maravilloso, porque fíjate cómo explica. El principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, el principio, el Verbo, es esa fuerza, esa energía que hace todo lo que está en preexistencia pase a ser existente. Es ese poder de Bárbelo, de esta misma armonía creacional de la que estamos hablando, que venimos hablando en la clase pasada y que ahora, gracias al programa Voluntad, vamos a poder seguir tocando en el libro Yo Soy Tu Ser, para expandir y lograr llegar a nuestro ser, esa esencia de lo que es la armonía como parte de nuestra identidad original. Identidad original, dice Andrea. Entonces eso quiere decir que ese video que fue presentado nos habla de un principio y raíz. Un principio y raíz que nos especifica bien claro que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y todas las cosas con Él fueron hechas, y lo que no fue hecho con Él, pues lógicamente no pertenece a ese principio y raíz, y por supuesto no pertenece a Dios. Entonces fíjense que en los espacios como estos nosotros estamos interpretando el libro Yo Soy Tu Ser, y estamos dando en este segundo encuentro más conceptos y estamos ampliando esa conceptualización de la armonía como parte de ese principio y raíz, porque de allí parte la armonía. En el principio era el Verbo, y el Verbo contenía las tres leyes absolutas que son la paz, el amor y la armonía. Entonces esto nos indica a nosotros que tenemos que volver a recuperar ese principio raíz, ese Verbo que nos explicaba allí Juan, que fue hecho desde la preexistencia y que llegó el momento de que nosotros comprendamos por qué tenemos que retomar otra vez ese principio raíz. Porque nosotros, como continuidad de la vida y como manifestación perfecta de esa creación del Padre aquí en este planeta Tierra, tenemos que recuperar ese principio raíz y manifestarla en cada minuto y en cada uno de nuestros espacios en el cual nos desenvolvemos. Para eso estamos hablando hoy de la armonía. La armonía como parte de ese principio raíz, el Verbo. Valga la redundancia, pero hay que explicarlo y repetirlo para que se nos quede, porque recordemos que nosotros estamos rompiendo paradigmas y rompiendo esquemas falsos que teníamos, que habíamos asumido como verdaderos, pero que en el fondo no nos daba esa satisfacción propia y nos dejaba igual la necesidad de seguirnos preguntando el origen de todas las cosas, y teníamos vacíos a esas preguntas que anteriormente nosotros hablábamos, Andrea, que era ¿quién es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Y para dónde tiene que ir? ¿Ok? Entonces, fíjate, Mari, que acá el Verbo es esa fuerza triple que es el Padre, la Madre y el Hijo, ¿no?
porque el anciano lo decía, mi padre y yo uno solo somos y él mismo. Entonces, el verbo es esa fuerza triple dentro de nosotros que hace que las cosas sean existentes, que se creen. Entonces, acá vamos a unir, para seguir con la lectura que veníamos de la semana pasada, finalizamos con el maestro de la orquesta. Citamos una cita de Hermes Trismegisto en donde hablaba del maestro de la batuta, de la orquesta, que tenía que sonar si uno de los instrumentos desafinaba, toda la melodía desafinaba, ¿no? Y interpretamos que esa orquesta somos nosotros, o es toda la creación, que una vez que se sale del orden de la ley, desafina, hace que desafine toda la creación, como hemos visto que ha sucedido con la humanidad actualmente. Fíjate cómo ha habido desarmonía, desequilibrio en todo el plano terrenal por el hecho de que el ser humano que pertenece a la creación se ha salido de ese orden que había, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos ver los cambios que ha tenido todo el eje en base a eso, a ese desequilibrio. Entonces vamos a volver a retomar con el verbo, con este video tan hermoso que tuvimos en un principio, para seguir hablando del libro del Yo soy tu ser, ¿no? Entonces, acá tenemos. Sin embargo, para que la armonía exista, debe concurrir una ley suprema sobre ella, y es la de su creador, que es el maestro de la batuta, porque en un principio, que todo lo creado por su creador, por él tiene que ser mantenido, pues ninguna creación tiene vida por sí misma, siendo dependiente del espíritu que la originó. Así, con estas 7 leyes, el Padre sin fin, el Señor de las 3 leyes de cohesión, armonía y paz, mantiene su eternidad, la que para existir debe contener su armonía, que aparece cuando todas estas leyes son recibidas, traducidas o descodificadas, y sin perder su originalidad, retransmitiéndola nuevamente. Entonces vemos acá que si nos vamos al video inicial, el verbo es el maestro de esta batuta, que es el Padre Eterno, pero al mismo tiempo es Bárbelo, ese vientre de creación que hace que todo lo preexistente exista, pero al mismo tiempo es el anciano, que es el camino, la verdad, la vida, el principio y el fin de todas las cosas. Por eso no los podemos ver separados, porque ellos son tan igual como las leyes que aparecen acá, la de la cohesión, la armonía y la paz. Ellas, a pesar de que podemos decir que son individuales, están cohesionadas todas entre sí, y una vez que se manifieste una, las otras dos se manifiestan por inercia. Entonces, vemos que el maestro de la batuta es el Padre Eterno, y todo lo creado por el Padre Eterno tiene que permanecer en él, o tiene que estar unido a él para que pueda seguir existiendo, para que pueda seguir teniendo vida. Entonces aquí dice, ninguna creación tiene vida por sí misma, es dependiente del espíritu que la originó. Entonces todo lo que le pertenece al verbo, lo que fue creado a través del verbo, vuelve al verbo, porque siente esa necesidad de volver al origen de donde salió. Y eso es lo que nos sucede a nosotros, el por qué esa necesidad interna que hemos tenido desde un principio de creación, de saber nuestro origen, de saber de dónde venimos y de saber hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque todo ser que es creado por el espíritu del Padre quiere volver al espíritu que lo creó. Entonces, tanto en la parte terrenal como en la parte espiritual, los padres terrenales, siempre los hijos desean ser igual a sus padres terrenales, o asemejarse lo más parecido a su padre terrenal. Así nos sucede a nosotros en la parte espiritual. Nosotros queremos saber quién es nuestro padre espiritual para poder hacer y parecernos a él lo más que podamos. Entonces, acá en eso se trata. Fíjate la importancia que es recibir, traducir y descodificar estas leyes en su originalidad. Eso significa poder encarnar el verbo dentro de nosotros y hacer que esa ley dentro de nosotros cobre vida y nos muestre nuestra verdadera identidad como ser.
Qué bueno, Andrea, de verdad que sí, muy de acuerdo contigo. Quería resaltar aquí también que esa dirección, recuerden que anteriormente vimos las 7 leyes de la armonía, donde eran 4 directoras y 3 interventoras, ¿sí? Entonces, nosotros, al comprender que esas 4 leyes directoras pertenecen a ese mismo principio y raíz y a ese verbo que se hablaba anteriormente, podemos entonces comprender que al hacernos nosotros uno en armonía, vamos a seguir la sintonía de la dirección, así venga de la persistencia, así venga del centro de la galaxia, así venga de esa fuerza universal. Nosotros, haciéndonos uno en esa sintonía, vamos también a ser directora e interventora de esa misma armonía dentro de nosotros. De allí la importancia de comprender que este conocimiento, esta verdad que estamos leyendo aquí en este libro de Yo Soy Tu Ser, va a estar muy lejos de cualquier religión, va a estar muy lejos de cualquier filosofía, va a estar muy lejos de cualquier dogma. Por eso la invitación a que nosotros veamos cada una de estas palabras y las sintamos con la fuerza que tenemos dentro de nosotros, porque somos nosotros quienes le vamos a dar vida a través y en la medida que encarnamos ese verbo en este cuerpo, ese verbo en la forma de pensar, ese verbo en la forma de actuar, ese verbo en la forma de comprender, ese verbo de saber mi origen, pero desde un aspecto general, no un origen solamente limitado a esta geósfera terrestre, porque es importante que nosotros nos respondamos preguntas que van mucho más allá de la imaginación, a la cual no estamos acostumbrados a trabajar de esa manera, sino que hemos estado solamente limitados a unos conceptos que se quedan aquí en este plano terrestre, pero que no los llevamos a cohesionarlos con la fuerza y las leyes universales y, por qué no decirlo, del cosmos en general. Entonces fíjense que la armonía, a pesar de que la vivimos nosotros día a día, tiene un contexto espiritual y un contexto universal, ¿sí? Entonces de allí que fíjense que cuando la armonía nosotros la relacionamos con la fuerza de Bárbaro, así como explicaba Andrea, tenemos que ver que la armonía es parte de esas 3 leyes que conforman la cohesión universal, lo que es el amor presentado en la cohesión, como lo explicaron anteriormente los muchachos en esa transductor y codificación que hace el corazón y que nosotros tenemos, la paz y la armonía como leyes. Entonces miren qué interesante ir conociendo un poco más a detalle. De verdad que yo me siento muy contenta de la receptividad que hemos tenido con este tema, porque las personas han preguntado mucho y eso nos llena de alegría. Porque ¿qué quiere decir esto? Que hay carencias en comprender cuál es el origen, que hay carencias en comprender en realidad cómo funciona la armonía. Entonces, vamos a seguir aquí estudiando parte de este libro tan hermoso que nos hace comprender y nos hace dimensionar que somos mucho más que un cuerpo físico, mucho más que cumplir una rutina de trabajo, mucho más que nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, somos mucho más. Entonces, con esta ley de la armonía vamos a rescatar esa cohesión y ese verdadero sentido de lo que es la vida y lo que es nosotros aquí en el planeta Tierra, tener un palpitar en un corazón que nos hace sentir vivos, pero sobre todo tener un designio, porque ¿para qué palpita ese corazón dentro de mí? ¿Cuál es la función de yo tener vida en este planeta? ¿Sí? Sí. Sigamos. Entonces, chicos, no olviden, como dice Mari, que nos ha producido una gran alegría, felicidad, ver cómo han comentado, cómo han estado receptivos con la clase de la armonía creacional, explicándonos nosotros de nuestra forma más humilde y lo que hemos podido comprender nosotros también, porque recordar que nosotros, al igual que ustedes, estamos aprendiendo. Si todos los días es un día hermoso para aprender. Entonces, no olviden comentar cualquier duda que tengan, cualquier inquietud o hasta conocimiento que ustedes también han aprendido, nos los enseñen a nosotros, porque nosotros también estamos dispuestos a aprender como ustedes. Nosotros estaremos leyendo los comentarios, en la medida que podamos responderlo, también lo haremos, con la interpretación más humilde de lo que sale desde nuestro ser, de lo que hemos adquirido y del trabajo que hemos realizado
mediante la aplicación del conocimiento que hemos aprendido. Entonces, sigamos por acá en la lectura. Por esto, el corazón es el instrumento transductor de toda la fidelidad de la creación en las tres leyes de cohesión, armonía y paz. Y cuando las recibe, el hombre aprende conscientemente. Entonces, lucha por su transformación, descubriendo así que se le ofrece la armonía, porque se reconoce plenamente y a sí mismo. Entonces, es parte de eso que venimos hablando, de ese aprendizaje que hemos tenido cada uno de los seres humanos en el momento en que comprendemos que este instrumento que está acá, que es nuestro corazón, es en donde habita el Padre en nosotros, porque vemos que es donde llega el verdadero pensamiento de nuestro ser. Entonces, como decía el anciano, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las obras buenas. Entonces, este instrumento traductor recibe toda la fidelidad de la creación, todo el conocimiento de la creación, todo el conocimiento preexistente, todo lo que rige el universo está acá, está grabado dentro de nosotros. Entonces es necesario encarnar estas tres leyes, la cohesión, la armonía y la paz, para una vez así recibirlas, poder aprender conscientemente. Y el hombre que aprende conscientemente comprende que es necesaria la transformación, porque es vida nueva, es vida nueva. El hombre sabe que debe de dejar el hombre viejo atrás para nacer en un nuevo ser, en un hombre nuevo, en un hombre regido por las leyes y que conoce su origen y sabe hacia dónde va. Entonces, descubriendo así que se le ofrece la armonía porque se reconoce plenamente a sí mismo. Entonces, ese hombre ya sabe quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Y sabe cuál es su designio en este plano terrenal. Entonces, fíjate lo magnífico que nos ofrece este estudio, Mari, que nos dice que en el momento en que nosotros encarnemos estas tres leyes, comenzaremos verdaderamente a aprender conscientemente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo este tiempo hemos aprendido inconscientemente. ¿Por qué? Porque en lo que aprendemos no hay cohesión, armonía ni paz, la verdadera, porque el mundo nos ha ofrecido estos conceptos, pero de una manera muy errada, a como verdaderamente son. Entonces, no sé, Mari, ¿qué te gustaría o qué ves tú aquí, por lo menos en este versículo? A mí lo que me gusta es cuando dice que el corazón es el traductor es el instrumento traductor con toda fidelidad. Entonces, fíjense lo importante que nosotros tenemos en nuestro corazón, un órgano que está dedicado todos los días, sin parar, con amor y con constancia, a entregarnos vida. Y nosotros, muchas veces inocentes de esa realidad tan perfecta que está dentro de nosotros, la ignoramos y seguimos en la vida desconociendo todas las leyes que nos rigen, ¿sí? Entonces, me llama mucho la atención aquí cuando dice que el hombre, cuando comprende que desde nuestro corazón tenemos esas leyes escritas allí, porque el Padre lo dice, yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. Pero es precisamente por eso, no lo sentimos porque desconocemos cuál es nuestra verdadera fuente. Desconocemos cuáles los pasos reales, seguros y fieles a las leyes que nosotros tenemos que caminar en el paso por este planeta. Pero me da mucha esperanza porque cuando leo que cuando el hombre realmente comprende estas tres leyes magníficas como es la cohesión, la armonía y la paz, va a hacer el trabajo de manera entregada, sin ningún tipo de sacrificio, sin ningún tipo de dolencia, sin ningún tipo de arrepentimiento. Porque una vez que nosotros comprendemos el origen y comprendemos qué es lo que tenemos que hacer bien y que entendemos que las obras tienen que revestirse de esa fidelidad que nuestro corazón nos lo recuerda cada vez que palpita, entonces allí empezamos a caminar y a hacer las obras en pro de esas leyes que está dentro de nosotros. Porque anteriormente decíamos que el hombre es la ley. Entonces, ¿pero por qué el hombre es la ley? Bueno, ya empezamos a comprender que el hombre es la ley porque tenemos las leyes escritas en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero una mente capaz de comprender
esa información que viene de nuestro corazón, que para que comprenda esa información tiene que ser una mente llena de un conocimiento limpio, de un conocimiento que vaya en pro de la vida, de un conocimiento que tenga estas tres leyes: la paz, la armonía y la cohesión, expresada como el amor. Entonces tenemos que tener el conocimiento del amor de nuestro Padre Eterno, la armonía de Bárbaro, que es la creadora de la vida, la creadora, la que hace que se manifieste ese verbo, y la paz del anciano de los días, que es el Hijo que es el que rige las creaciones como nosotros, y que gracias a él nosotros podemos conocer a la maravilla del Padre y de la Madre, que en este caso sería el Padre representado en ese amor y Bárbaro representado en toda la creación. Entonces fíjense tan hermosa la mecánica de trabajo que nos entrega este párrafo del libro. Entonces, bueno, chicos, seguimos acá con la lectura. Perfecto lo que dijiste, María, hermoso. Hermoso de verdad, porque cuando uno comprende esa fuerza de los tres dentro de uno, uno se levanta como ese hijo de hombre. Y como está escrito en el Apocalipsis, viene a regir con vara de hierro a las naciones. Y es con verdad y justicia que viene a regir con vara de hierro este sistema. Entonces vemos por acá, sí, la fuerza mental comprende la armonía creacional, pero es el ser que siente su esencia, el único que puede definirla y ubicarla dentro de sí mismo, como creación. Y en ese momento que el ser innominado del Padre Eterno en el Anciano de Días lo conecta, según Juan 17, 19, 24, quien cifró este hecho de la siguiente manera: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, acá, a pesar de que sigue, vamos a hacer una pequeña pausa y volvamos acá al inicio. Vemos que dice que la fuerza mental comprende la armonía creacional, pero es el ser quien siente su esencia, ¿no? Entonces volvemos a recalcar la importancia que tiene el ser, que es nuestra verdadera identidad. Entonces veamos que el ser es aquel que tiene el poder de sentir la esencia de lo que le pertenece, de lo que es del Padre Eterno, ya que es nuestra verdadera identidad. Entonces, a pesar de que el cuerpo mental comprende la armonía creacional, el ser es el que la reencarna, la revive dentro de sí, para aplicarla como una constante o como una ley dentro de su accionar diario, ¿no? Entonces, el único que puede definirla y ubicarla dentro de sí, el único que puede decir que la armonía habita dentro de mí es el ser, porque la siente y sabe que está dentro de sí. Entonces, la fuerza mental puede grabar o puede comprenderla, pero no puede sentirla. Por decir, yo puedo saber que todo dentro de mí está en armonía, está equilibrado, porque no me siento angustiada, no siento ansiedad, no siento miedo, no siento ira. Mentalmente, si me reviso, estoy bien. Pero es el ser que me dice si verdaderamente yo tengo encarnado dentro de sí la armonía. ¿Por qué? Porque mis actos, mis pensamientos y mis palabras, todas son acordes. Entonces, él es el que
él o yo o mi verdadera identidad es la que verdaderamente sabe definir si ya yo encarné esa ley dentro de mí. Entonces por eso es que dice que es en el 7º día de creación cuando verdaderamente conocemos la armonía creacional como ley. Porque estos 7 días creadores que estamos viviendo son el caminar para conformar nuestra verdadera identidad como ser, para conformar el ser. Los 7 días de creación son hechos para conformar al ser del hombre terrestre, podemos decirlo así. Entonces, fíjate, y en este momento que el ser innominado del Padre Eterno en el Anciano de Días lo conecta. El Padre Eterno a través del Anciano conecta nuestro ser con el del Anciano y con el de él. Es un mecanismo que es como decía el Anciano. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y más allá de verlo como del Anciano de Días, nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo del Hombre. Cuando nosotros nos hagamos hijo de hombre, que reencarnemos y busquemos nuestra verdadera identidad de ser, en ese momento nosotros nos conectamos con el Padre. ¿Por qué? Porque el anciano es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros sabemos que en el momento en que nosotros caminamos en el conocimiento, porque el conocimiento que dejó el anciano es el camino. La verdad es la ley de nosotros aplicar ese conocimiento. Nuestro espíritu comienza a aprender de que el conocimiento es esa sana doctrina que te hace crecer dentro de los días de creación. Entonces, en el momento en que nosotros vivimos, aplicamos, hacemos esa memoria viva y aparece esa ley de la verdad porque ya tenemos la certeza de que el conocimiento es el camino, es esa verdad. ¿Y qué sucede? Sucede esa resurrección dentro de nosotros. Entonces, en ese momento nos hacemos hijos de hombre y es cuando esta cita toma vida. Entonces, dentro de nosotros ya hay todo un universo. Nosotros miramos y admiramos las estrellas, claro, porque venimos de ellas. Pero dentro de nosotros también hay un universo inmenso que tenemos que descubrir. Entonces, universo que estamos comprendiendo aquí, empezando o continuando con el estudio de lo que es la armonía creacional. Fíjense esa palabra tan hermosa, armonía y creacional. Entonces, Andrea nos explica que nosotros llegamos al Padre solo a través del Hijo, pero que para nosotros hacernos hijos del hombre, tenemos que encarnar esa ley de la verdad en nosotros, para poder hacernos dignos de ser uno con el Padre a través del Hijo, a través del Anciano de los Días. Pero me resulta que es muy interesante relacionar la armonía con este cambio que nosotros tenemos que hacer y con este nuevo renacer que tenemos nosotros que hacer para poder hacernos dignos hijos de hombre. ¿Por qué? Porque si nosotros nos imaginamos un caos constante dentro de nosotros, somos caos, somos desespero, somos desequilibrio, somos problemas. Yo le diría de repente somos sombrero negro. A veces las personas nos cargamos de un sombrero negro impuesto o que ignorantemente lo hemos asumido sin darnos cuenta. Y todo lo que vemos es así, bajo un parámetro negro de oscuridad, de problemas, de frustraciones. Entonces, evidentemente, ahí no está la armonía. Ahí no está la armonía, ahí lo que hay es un caos. Y ese caos pues está creando vibraciones y situaciones que evidentemente nos va a apartar de esa armonía creacional que es la que nosotros estamos buscando y que como ley tenemos que hacer lo necesario para estar allí en esa misma cohesión y no salirnos de allí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo encarno dentro de mí la armonía, que ya está comprendido, que ya está explicado que armonía es bárbaro, la fuerza ella dentro de nosotros. Cuando yo encarno esa fuerza dentro de nosotros y empiezo a cumplir esa ley, entonces yo empiezo a través de este cuerpo, a través de este corazón, a través de mis palabras, a través de mi mente, a comprender y aplicar ese conocimiento. Entonces, cuando yo aplico este conocimiento de forma consciente, como lo decía el párrafo anterior, cuando yo ya lo comprendo, cuando yo ya me quiero ser uno con esa ley que desconocía, pero sobre todo cuando yo ya aplico la ley primero dentro de mí para después poderla aplicar al resto de mi entorno o comprender el resto de mi entorno, entonces yo empiezo
a ser uno con armonía y empiezo a recuperar ese ser que me dice allí que es el que sabe y siente la esencia de la armonía. ¿Por qué? Porque este ser que está dentro de nosotros nos guía siempre, nos está guiando en el sabio proceder, en ese sabio proceder que tenemos que hacer para poder estar nosotros encausados en esas leyes creacionales que siempre hemos hablado y que vamos a hablar al terminar este libro, porque no podemos salirnos de ahí, de la cohesión, que es amor, de la armonía, que es bárbaro, y de la paz, que es el anciano de los días. Entonces entendemos la mecánica que nos explica Andrea, que vamos a conocer al Padre a través del Hijo, ¿sí? Entonces el Hijo representa la paz. Entonces a través de la paz yo voy a conocer ¿a quién? A ese Padre que es el amor. Pero yo no puedo conocer al Padre que es el amor si yo no tengo dentro de mí la armonía. Porque ¿cómo voy a crear yo dentro de mi paz o cómo voy a crear yo amor sin esa bárbara creadora que es la encargada de gestar la vida y de gestar todas estas leyes? ¿Ves? Entonces, comprendiendo esta mecánica, la invitación es a encarnar esta armonía. Encarnar esta armonía que es natural en el hombre. Porque yo le pregunto a las personas que están allí, y te pregunto a ti también, Andrea, ¿qué persona disfruta o es feliz dentro de una situación caótica? Nadie. Nadie. ¿Qué persona se siente bien dentro de un caos familiar, un caos social, un caos, llámese caos de cualquier tipo que se lleve a cualquier contexto? Nadie. El hombre naturalmente le encanta la tranquilidad, la paz, la cohesión, el equilibrio. Nosotros estamos codificados desde la preexistencia a tener esos principios de pensamiento y de comportamiento dentro de nosotros, porque sencilla y llanamente así fue creado el mundo, así fue creado este planeta. Si nosotros vemos la naturalidad de una planta, todas las leyes, estas leyes que estamos hablando aquí, están contenidas dentro de una planta. Si nosotros vemos la perfección de un pajarito, las 3 leyes de las que nosotros estamos hablando aquí están contenidos en ese pajarito. Incluso, ¿cuántos animales mueren por el desequilibrio ambiental que sufren? ¿Sí? Un ejemplo, las abejitas que se mueren por las altas vibraciones de la contaminación sónica. ¿Sí? Animalitos que mueren, pajaritos que mueren porque no contienen las cargas, por ejemplo, ahora de lo que está pasando de las cargas electromagnéticas que ocasionan las antenas de comunicación, que no soportan esas altas vibraciones. ¿Por qué? Porque ocurre una desarmonía y todo el ciclo físico de ese ser vivo se descontrola. ¿Ven? Entonces, miren lo importante que es aquí desmenuzar y comprender estas 3 leyes, de las cuales, como les dije anteriormente, tenemos que tratar de mantenernos allí, porque si nosotros nos salimos de esas leyes, pues lamentablemente ahí es cuando caemos en ese caos que de verdad no es favorable para nada. Entonces, Mari, con respecto a lo que estás diciendo, fíjate la importancia de observar en el día a día lo que tú dices de quién le gusta el desequilibrio o el caos, porque no es original dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a la naturaleza, ¿qué sucede? Que el ser, nosotros creemos que es nuestro cuerpo, porque muchas personas han confundido y creen que el cuerpo lo es todo. Si verdaderamente el cuerpo, el espíritu y el alma tienen que ser uno para que el ser se manifieste en ello. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la naturaleza, nosotros decimos, bueno, no, me voy para desconectarme ya, y verdaderamente es que nos estamos conectando a nuestra verdadera fuente original. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la naturaleza, ¿por qué conseguimos paz, armonía y amor? ¿Por qué? Porque la naturaleza, ella misma no se ha violentado en ella, no ha violentado sus leyes, ella sigue su curso de amor, equilibrio y paz. Entonces ella nos las transmite a nosotros y nosotros nos impregnamos de esa fuerza que ella posee, de no haberse salido de ese caos. Entonces, acá nuevamente, quien identifica esas leyes no es ni siquiera el cuerpo ni la mente, sino es el ser.
el que identifica, porque Él, como dice aquí, puede definir y ubicar dentro de sí mismo como creación. Él identifica y ubica dentro de sí mismo que Él es eso. Él es esa armonía que Él ve, Él es esa paz que Él ve, y ese es el amor que ve en la naturaleza. Entonces, cuando uno va a la naturaleza, uno revive dentro de uno esas leyes. Y eso es lo que ha hecho este sistema. Cuando el libro secreto de Juan decía, y envolvió a Adán en espesas tinieblas, no veamos tan místico esas espesas tinieblas. Esas espesas tinieblas es este sistema, en donde nosotros no podemos ver nada que nos ayude a conectar al espíritu. Porque cuando nosotros vamos a la naturaleza, nosotros nos conectamos al espíritu, porque nos reconocemos dentro de la creación y sabemos que somos parte de ella y la respetamos. Pero este sistema lo que ha hecho es que nos desconectemos de nuestra fuente original. Para que entendamos esto de la reconexión, por ejemplo, cuando nosotros vamos en la calle y vemos pasar a un familiar, un hijo, nuestro padre, en la distancia, o lo vemos que no está con nosotros, pero lo vemos así pasar, nosotros de una vez lo reconocemos. Ahí está mi hijo, ahí está mi papá, así lo haya visto de lejos, por su forma de caminar, por su forma de expresarse, así la percepción que hayamos tenido haya sido rápida, nosotros lo identificamos a simple vista. Así sucede con la naturaleza. Nosotros cuando vamos a esas fuentes naturales que no han violentado las leyes y que siguen y cumplen fielmente estas 3 leyes que nosotros estamos hablando aquí, nosotros automáticamente nos conectamos con ellos. ¿Por qué? Porque identificamos ese principio y raíz dentro de nosotros, que muchos no sabemos que lo tenemos, pero que nos da allí esa sensación de equilibrio, de bienestar, de equidad y de satisfacción, porque esa es otra. El ser humano insiste en buscar afuera tantas cosas que no le llenan y siempre está buscando más y más y más, y hoy tengo una cosa pero no me siento bien y tengo que buscar otra, y siguen esa búsqueda y así perdemos la vida, pasan los años, perdemos este cuerpo físico y nunca llegamos a comprender realmente qué es el ser, y mucho menos llegamos a comprender que esas maravillosas leyes están dentro de nosotros y alrededor de nuestro mundo natural, y que no tenemos que ir a poner la mente en blanco, que no tenemos que ir a buscarlo en una iglesia, que no tenemos que ir a buscarlo en otras fuentes, sino simplemente ir a nosotros y descubrir que somos un universo en implosión. Así de sencillo. Entonces, acá mira cómo nos da ese mecanismo de esa conexión del Padre con el Hijo, en este caso el anciano de los días, que Él vino a este plano terrenal a mostrar cómo debe de ser ese hijo de hombre del tercer día creador. Entonces en Juan 17, 19, 24, para ir retomando párrafo por párrafo, porque acá lo más importante es, así sea poco, pero que la lectura llegue al espíritu, llegue al alma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y traspasa huesos, tuétanos, hasta remover todos los pensamientos del corazón. Entonces, acá nos dice, fíjate esta conexión que existe dentro de el Padre con el anciano. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces fíjate, el Padre, el anciano, tan humilde, yo siempre me he magnificado de la humildad. Él es el creador, el verbo hecho carne. Entonces hizo todo lo que existe, todo lo que tiene vida lo ha hecho Él, lo que existe y lo que no existe, pero que tiene vida. Y por ello yo me santifico a mí mismo. Él todavía se tiene que santificar ante nosotros para que nosotros veamos el proceso que hay que hacer para la reconexión con el Padre. Si bien es cierto, Él desde
siempre ha tenido esa conexión. Él siempre tuvo esa conexión con el Padre, pero aún así él hizo todo el proceso que tenía que hacer el hombre terrestre para convertirse en ese hijo de hombre. Entonces, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, todo hombre que pasa por este proceso, este camino que enseñó el anciano de días, comprende que tiene que hacer su trabajo interno, que es como decía el versículo de arriba. El hombre que aprende conscientemente sabe que tiene que realizar la transformación. Entonces es ese santificarse a sí mismo, el observarse, el purificarse dentro de las leyes y unirse nuevamente a la ley y entrar nuevamente a los límites del Santo Espíritu, del vientre de creación, porque el problema ha sido es que esta oscuridad, con tanta mentira, como dice el anciano, vosotros sois hijos del diablo y los deseos de tu padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde un principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces, cuando él dice santificados en la verdad es porque hay que unirse a la verdad como ley. El hombre que entra en el camino de los 7 días de creación comprende que la verdad es una ley de la cual no se puede salir. Entonces, en el momento en que se sale, solo existe la verdad o la mentira, no existe medio. O existe la luz o existe la oscuridad, no existe medio. El hombre que adquiere conciencia comprende que necesita o desea, más digámoslo así, se vuelve una necesidad permanecer en esa ley, porque sabe que es su esencia original y eso lo lleva a recuperar su verdadera identidad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, en el momento en que ese individuo o este hijo de hombre, nosotros, porque tanto como yo, como Mari, ustedes también están en este proceso, porque es un llamado al código 144.000, a esos hombres que esparcen la luz por todo el mundo, y es ese hijo de hombre, que son las primicias de Cristo. Entonces, en el momento en que este hombre se reviste de la verdad, se aplica lo que decía el profeta Jeremías cuando él decía, pero padre, yo todavía soy un niño. Y él decía, no te preocupes por lo que dirás, porque yo hablaré a través de tu boca. Entonces, como nosotros nos hacemos ley, la ley también habla a través de nosotros. Entonces, es lo que le sucedió a los profetas en aquella época. Ellos se santificaron, ellos se unieron a la ley, y por eso es que nosotros en esta época creemos en ellos a través de sus palabras. ¿Por qué? Porque ahí estaba ¿Por qué? Porque ahí se estaba manifestando el Cristo a través de ellos. Entonces, por eso era necesario que él hiciera ese proceso para que hoy en este momento, en este tiempo final, nosotros también nos santifiquemos a través de la verdad, para que nuestra palabra pueda rescatar esa semilla de luz que ha sido redimida, violentada, encarcelada en este tiempo final, para que se pueda dar la segunda venida del anciano de día. Y para que, oh Padre, seamos uno, tú en mí y yo en ti, y ellos uno con nosotros, para que nosotros seamos uno en ellos y ellos uno en nosotros. Y para que el mundo, como dice aquí, crea que tú me enviaste, así como el mundo ha creído que el anciano es el Cristo vivo, como dijo Pedro, yo sé que tú eres el Cristo vivo. Entonces, asimismo, nosotros, una vez al revestirnos de esa ley de verdad, al santificarnos, también nos digan, tú eres ese código 144.000 que vino a despertar esta semilla en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, más allá de nuestras palabras, nuestras acciones, porque nosotros tenemos que vivir la verdad que estamos profetizando, para que así se demuestre que nosotros somos esa luz enviada a este plano para levantar esa semilla y traer esa segunda venida del anciano de día. Quería aclarar aquí, Andrea, cuando tú escribiste, parafraseaste las palabras del anciano cuando decía, vosotros sois hijos del diablo porque homicida eres desde el principio.
Aclarar que esta cita textual, esta palabra, esta parábola del anciano, nos lleva a identificar todos aquellos que hacen esas acciones y que por ende no están en armonía, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque leerlo así textualmente parecerá como si lo dijéramos a vosotros, pero no es vosotros, es que estamos citando la cita del anciano. Claro. Y es identificando las obras de esos homicidas. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar los portadores de esas palabras, de esos homicidas que van en contra de la armonía, en contra de la vida y por supuesto en contra del amor, entonces ya nosotros comprendemos a qué bando están. O sea, o estamos en la luz, como explicaba Andrea, o estamos en la oscuridad siendo parte de esos homicidas, ¿sí? Entonces, pues quería solamente aclarar eso porque se veía así como muy literal, pero es, aparte de literal, es la identificación de todas esas obras que no le pertenecen a la luz. Exacto, chicos, veámoslo de esta manera. No existe medio. O existe la luz o existe la oscuridad. Si nosotros no nos santificamos en la verdad, que es estar en la ley, estamos en el pecado y en la mentira. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, acá volvemos a revivir el párrafo anterior, que es lo mismo, en el momento en que nosotros aplicamos la verdad que estamos adquiriendo, que la hacemos carne. Entonces, en ese momento, nosotros comenzamos a aplicar ese mecanismo con el cual el anciano se conectaba con el Padre y nosotros también nos comenzamos a conectar con Él. Entonces, esa gloria que nosotros sentimos no es una gloria dejar el vicio, no es una gloria dejar el miedo, no es una gloria dejar la ira, no es una gloria dejar de sentir pertenencia por la casa y dejar saber que no le pertenece. No veamos la gloria como algo, los reinos de los cielos, no. Esas cosas, cuando uno la ha vivido, cuando uno la ha sentido, cuando uno ha comprendido lo que es el apego y lo ha soltado, para uno eso es la mayor gloria que existe. Y por eso esa verdad que uno ha vivido y que lo ha liberado, por eso es que los 144.000 son las primicias, los primeros que se redimen, los primeros que se liberan del yugo de la oscuridad. En el momento en que en nosotros aparece esa gloria, y la gloria que me diste, esa liberación que tú me diste, Padre, yo se las he dado. Mari, ¿cuántas veces yo te he dicho, ay, cómo he aprendido yo? Yo ya no soy como antes. ¿Cuántas veces tú me has dicho, Andrea, cómo me he liberado de ataduras, como decía el video? Es que yo soy la luz, el camino, la verdad, la vida. Ya no hay más dolores, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más muerte. Pero es por eso, porque nos vamos liberando de esas ataduras mentales, psíquicas que hemos adquirido en esta sociedad y que nos ha tenido encarcelados, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Una cárcel que no tiene barrotes, pero que tiene una agonía día tras día, una cárcel que no tiene un lugar afuera, pero sí tiene un lugar dentro de nosotros, pero que ha sido un lugar que nosotros le hemos dado por ignorancia, por desconocer estas leyes tan importantes y tan únicas, y que una vez que nosotros las vamos aplicando, Andrea, como tú lo dices, poco a poco, vamos siendo vigilantes y vamos cambiando y nos vamos liberando y nos vamos haciendo uno con el Cristo. Entonces vamos a seguir el ejemplo del Cristo partiendo de esa mente y de ese cuerpo que tenemos que poner siempre al servicio pues de la luz siempre, sin dudar, sin falta. Yo sé que a veces las personas podemos caer, podemos equivocarnos, pero estamos en eso, en un proceso. Fíjense que el Cristo se hizo carne, como dijo Andrea al principio, el anciano de los días, el Cristo,
Es el verbo se hecho hizo carne. entre nosotros y habitó con nosotros. El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, pero no es para perder esa venida, es para enseñarnos a nosotros, porque a pesar de ser venir de esa fuente de luz y ser puro y puro en su máxima expresión, Él bajó a este planeta en su primera venida para enseñarnos con su ejemplo esas tres leyes que estamos hoy estudiando, ese amor por la humanidad, esa armonía que tenemos que recobrar porque estamos inmersos en una desarmonía y en un caos total. No tenemos coherencia entre el cuerpo físico, el espiritual y mucho menos con esa alma que es la chispa del Padre dentro de nosotros. Y a eso vino el Cristo a enseñarnos, a rescatarla, pero que es un trabajo que humildemente tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, permitiéndonos estudiar, esclarecer, responder esas preguntas que desde nuestro corazón siempre están allí latentes, buscando nuestro origen o santificándonos. ¿Por qué? Porque allí está la clave. Hacer nuevas todas las cosas. Y todas las cosas es todo. Partiendo de mí, de mi entorno y sobre todo participando desde este momento para las futuras generaciones sean también restauradas. ¿Ven? Sí. Con mis acciones y mi caminar. Entonces, el llamado es hacer vivo el conocimiento. Recordar que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es místico, no es aplicarlo en las pequeñas acciones, en el día a día, en ponerse consciente, estar consciente de nuestros 5 sentidos, de que está entrando, de que estamos viendo, de que estamos comiendo, de que estamos tocando, de verdaderamente si cada acción que hacemos es unida a la luz, para que aparezca esto. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Para que vean, ¿por qué? Porque Él sabía que en el momento en que nosotros en esta época comenzáramos a vivir ese conocimiento, íbamos a sentir internamente nosotros esa gloria, esa liberación. Y fíjense lo hermoso que es, porque Él lo sintió, porque Él pasó lo mismo que pasamos todos nosotros. No se crean ustedes que el anciano vivió lo mismo. Lo mismo, claro, que Él conectado siempre, eso fue lo que Él siempre nos dio el camino, que la conexión con el Padre iba a hacer posible la resurrección. El proceso a veces es doloroso, casi siempre es doloroso, pero la resurrección es algo que es la gloria, como Él dice acá. En el momento en el que se deja el vicio, el momento en el que se deja el apego, el momento en el que se deja la ira, esa gloria que se siente, el proceso es fuerte, porque fíjense el camino del anciano hacia el Gólgota, la cruz que él cargó, las espinas, cómo sangraban, cómo lo golpeaban, así internamente nos hacen a nosotros. Lo que pasa es que no tenemos que verlo afuera. Él manifestó externo lo que era interno dentro de nosotros. Ese mismo proceso todos lo vivimos, porque ninguno se salva. Porque ahí habla los 144.000 redimidos, o sea, hombres que son redimidos de esa oscuridad, sí, de esa cruz. Entonces, el llamado es a eso, chicos, a que hagan ese proceso, a que verdaderamente hagan viva esa palabra para que sientan esa gloria de liberarse de algo que lo tuvo durante mucho tiempo esclavo, de ver la verdad, pedirle al Padre ver la verdad y hacerla viva, hacer la ley. Entonces, acá seguimos la lectura. Fíjate, esta parte de acá es súper linda, María. Es súper bello lo que somos nosotros, nos explica verdaderamente lo que somos nosotros. Fíjense, el clamor de Jesús, que determina su importancia al compararlo con el último llamado de las estrellas. El hombre es la ley. Por el hombre y para el hombre se han creado los mundos habitados, y todo lo que existe en ellos es para ser utilizado por los seres humanos. Él puede controlar las fuerzas de la naturaleza, siempre y cuando obre con sabiduría al conocer las leyes que lo rigen. Todo puede ser sometido por el hombre. El hombre es la ley y la ley es la suprema armonía universal.
No es el hombre de la tierra, es el hombre del universo, principio y fin de todo. El día que desaparezca, desaparecerá también con él el universo. En el hombre está contenida toda la sabiduría universal. Él es la llave, él es la clave. Entonces todas estas palabras tan llenas de esperanza que nos deja así como que, wow, qué esperanza tan grande las personas que escuchamos estas palabras de este hermoso libro Yo Soy Tu Ser, porque nos ubica y nos da como una misión diferente, ¿sí? Es una responsabilidad, pero una responsabilidad hacia un compromiso demasiado maravilloso, porque nosotros somos la clave. Entonces, ¿la clave de qué? Nosotros somos la ley, pero ¿cuál ley? Entonces ya las estamos empezando a estudiar. Entonces, si sabemos que tenemos 3 leyes que son paz, amor y armonía, y dicen que el hombre es la ley, y que la ley es la suprema armonía que puede existir, entonces vamos a comportarnos como esa armonía, como esa ley. Pero ¿cómo hago yo para poder encarnar la armonía a mí? Aquí ya lo estamos. Dedicando estos minutos a comprender, dedicando estos minutos a reflexionar cómo yo me he salido de la armonía creacional que me representa y que tengo dentro de mí. Entonces, si yo soy la llave, vamos a responder, ¿la llave de qué? El texto también lo dice. Somos la llave del universo, porque el día que el hombre desaparezca, el universo desaparece. Pero siempre y cuando los seres humanos podamos utilizar esa ley y establezcamos una relación con la naturaleza, vamos a poder ser esa ley y vamos a ser la llave que abre las puertas de la creación, las llaves que abren la puerta de la armonía, las llaves que abren la puerta de la comprensión, las llaves que manifestamos aquí, la continuidad de ese verbo preexistente que hace millones de años se originó en preexistencia y que ahora es aquí existente, pero que tenemos que comprender de que no estamos aquí hechos de la nada, que tenemos que comprender de que somos un planeta que pertenece a una galaxia, a un cosmos universal, pero que ese cosmos y esa galaxia tiene unos principios de creación que están contenidos aquí en mi corazón, que están contenidos aquí dentro de este cuerpo físico, que tiene que estar al servicio de la luz, porque esa es la finalidad del hombre. Venimos de la luz, somos luz y tenemos que ir para la luz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en la medida que sigamos estudiando, en la medida que sigamos asistiendo a estos estudios y posteriormente nos vamos a inscribir para dar unos talleres de manera más focalizada, vamos a ir comprendiendo la dimensión de la función del hombre en este planeta como ley. Entonces, fíjense tan importante como el texto nos dice, para el hombre fueron hechas todas las cosas, pero resulta de que el hombre desconoce esa realidad. Entonces, el hombre sumergido en una competencia social donde valemos más por lo que tenemos y no por lo que somos, donde el hombre y la mujer están en una competencia a ver quién manda más o quién produce más, ¿sí? Donde los hijos van solos, sin la orientación respectiva de sus progenitores, porque el mundo en el que vivimos no lo permite o no brinda el espacio para nosotros crearnos como tal. Entonces perdemos y nos desconectamos de nuestro principio raíz al cual pertenecemos, y entonces la armonía queda por allá de último lugar, sin saber ni siquiera de que nosotros somos una ley de armonía. ¿Ven? Entonces, para eso la invitación a seguir leyendo estos libros que traen unas palabras muy alentadoras y sobre todo muy llenas de esperanza, porque nos ubica. Vemos acá cuando dice el hombre es la ley. Entonces no podemos ver la ley fuera de nosotros, ¿verdad? Acá entonces es clave, el hombre es la ley. Por eso, en el momento en que el hombre deja de hacer lo que es original en él, ¿qué sucede? Armonía no es. Armonía no es precisamente lo que encarna en él. Entonces, acá cuando, con este primer párrafo que dice, el hombre es la ley. Mari, entonces ahora acá nos respondemos cuando dice, pero es que nosotros los seres humanos somos imperfectos. Entonces, fíjense, es algo que nos han metido desde un principio, que nosotros somos imperfectos y eso es normal que seamos imperfectos. No, si nosotros venimos de un Padre perfecto,
porque nosotros somos imperfectos. Algo sucedió. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué somos imperfectos? Exacto. ¿Por qué somos imperfectos? Porque hemos estado llenos de imperfecciones a causa del desconocimiento de toda esta belleza y de esta armonía que tenemos entre nosotros. Y como clave, el hombre es la ley. Cuando el hombre es imperfecto, ¿por qué es, Mari? Porque no está en la ley. Así de sencillo. Porque lo que es imperfecto, lo que es manchado, lo que es pecado, está fuera de la ley, que es la oscuridad. La oscuridad no está dentro de la ley, está fuera de la ley. Por el hombre y para el hombre se han creado los mundos habitados. En el momento en que nosotros comprendamos que todo esto de lo que lo que tenemos alrededor, toda la naturaleza, todo lo que nos rodea, fue creado para que nosotros habitáramos en este mundo y pudiéramos hacer el proceso de los días de creación, nosotros aprendiendo con ellos y ellos ayudándonos en ese caminar de los días creadores. En el momento en que nosotros comprendamos eso, nosotros dejaremos de hacerle daño a la naturaleza y comenzaremos a verlo como ley, que ellos también son una ley. La naturaleza es una ley también, una ley establecida. Entonces, en ese momento nosotros aprenderemos a respetar y a unirnos dentro de la creación. Entonces, y todo lo que existe en ello es para ser utilizado por los seres humanos. Mari, cuando nosotros comprendamos que este sistema lo que ha hecho es abusar de la naturaleza, no vamos a defender nosotros lo creado por el Padre. Claro que sí, porque somos parte de esa misma creación. Y dejaremos de inconscientemente seguir con ellos, actuando con ellos, porque ellos no han estado ahí. El problema es que la oscuridad está en esas élites, está todavía en ese sistema porque nosotros no hemos despertado. Porque cuando nosotros comprendamos el poderío que nosotros tenemos como ley dentro de nosotros, nosotros dejaremos de violarlo. Porque sabremos que al violar la ley nos estamos violando nosotros mismos. Y lo que hacemos es separarnos del Padre, alejarnos cada vez más. Entonces, como comentaba Mari en un momento, es la llave, es la clave. Nosotros mismos somos la llave de nuestro propio universo. No tenemos que irnos ni a la China, ni al Tíbet, ni al Himalaya, ni a ningún lado, porque dentro de nosotros está todo el conocimiento necesario para crecer. En el momento en que nosotros comencemos a buscar nuestro ser interior, porque el ser interior no se puede buscar fuera, porque la misma palabra lo dice, ser interior, hay que buscarlo dentro, hay que buscarlo dentro. En el momento en que cerramos los ojos, comenzamos a ver qué pensamiento nos pasa, comenzamos a ver cuando estamos barriendo, que vemos un desorden, cómo estoy actuando, porque así es internamente. Cuando estamos viendo si soy un hombre, qué pasa a una mujer voluptuosa, ¿cómo la estoy viendo? Porque esa es mi parte interior, eso es lo que tengo que ver. No ver cómo está mi hermano, porque si no me veo yo, si no me santifico yo primero, ¿cómo voy a esparcir yo la verdad a él? Para que él crea a través de mí, que a través de mí habla la palabra del Padre. Yo tengo que ser el ejemplo vivo de la verdad que estoy adquiriendo. Entonces, por eso es que nosotros somos la llave, y en el momento en que nosotros, no este hombre terrestre colmado de pecados, de vicios, de lujuria, de toda abominación de la oscuridad, no, el hombre universal, ese hijo de hombre. Porque en el momento en que ese hijo de hombre desaparece todo el universo, porque él es la ley. Fue lo creado, lo primero creado, después fue todo. Primero ha sido el hombre como ley dentro de la creación. Y eso lo habla el libro secreto de Juan, que fue el primer Adán, la primera creación de la cual el Padre se maravilló. Entonces, nosotros todos venimos de esa primera humanidad y hacia ella tenemos que volver nuevamente. Entonces, a mí de verdad me maravilla este párrafo, de verdad que me maravilla mucho, porque nos hace sentir ese poder que nosotros tenemos dentro de la creación.
que no somos lo que la oscuridad o este sistema nos han querido meter. Nos han querido hacer creer que somos nosotros, porque el problema es que hubo hasta un punto en que nosotros creíamos en que verdaderamente éramos imperfectos. No, más veníamos nacer, reproducirnos y morir. Teníamos que trabajar en el sistema, si no teníamos dinero no éramos nadie. Fíjate aquí el poderío y la dimensión que nos explica de lo que es verdaderamente el hombre universal. Nosotros unidos con la creación y con el universo. El hombre en su corazón es el transductor de la armonía para que la paz del espíritu cohesione el todo. Sí, porque la esencia, que es el yo, el soy, la identidad, no permite que nada impuesto quede sobre ella. Esta cualidad tiene la armonía de hacer permanecer lo que es de las tres leyes, intacta sobre cada una de sus leyes. Wow. Entonces, acá vamos a dejarlo acá, porque acá abajo citamos el Apocalipsis para complementar un poco sobre esto. Entonces, fíjate que el hombre en su corazón, que ya hablamos del poderío que tiene el corazón, dentro de nosotros, ya que ese es el transductor, recibe el mensaje del Padre a través de nosotros para nosotros manifestarlo al mundo. Entonces, la armonía, en su paz de espíritu, ella es la que, como ese yo soy, como esa identidad dentro de nosotros, no permite que nada que no esté dentro de la ley de amor, armonía y paz se imponga sobre ella. Porque fíjense que aquí dice, nada impuesto quede sobre ella. O sea, nada que no le pertenece a la armonía, a la paz o al amor, queda impuesto sobre ese espíritu. Y es como en la clase pasada, en el estudio pasado, pudimos ver que la armonía es la ley que encausa nuevamente al espíritu a la luz. Lo rescata. Entonces, esta es una cualidad de la armonía que no permite que dentro del ser, o no permite que el ser se manche con nada que es de oscuridad, que es la verdadera identidad de nosotros, porque aquí habla la verdadera identidad del individuo. Entonces, por eso es tan importante que el trabajo sea consciente, para poder que esta ley comience a aplicar dentro de nosotros y que esta misma ley sea la que nos depure de todas aquellas memorias que grabamos de la oscuridad durante todas estas encarnaciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el segundo día, que es el de la razón, y nosotros hemos adquirido una razón que ha sido en base a los conocimientos que hemos obtenido del mundo. Entonces ha sido una razón dubitativa, que cambia en base al momento o la circunstancia, no es una razón firme ni lógica. Entonces, esta armonía o este momento consciente nos permite encarnar o revivir esa armonía lógica para saltar a ese día intelectivo, que es necesario adquirir ese razonamiento lógico. Entonces, para que en sí actúen esas leyes dentro de nosotros y no se imponga nada que no sea de ella. Porque fíjate que el ser es vigilante, muy vigilante en saber qué no le pertenece. Entonces, la importancia de la conciencia, de ser un hombre consciente y de ser muy vigilante internamente, es eso, no permitir que nada que no sea de nosotros quede impuesto. Porque ha sido muy fácil que en nosotros lleguen palabras bonitas, untadas de Dios, que no son verdaderas. Entonces, el llamado también es a la búsqueda de la silueta limpia y pura de la verdad. Siempre que llega un pensamiento que nosotros creamos, que es la interpretación real y verdadera, siempre pasarlo por el filtro del corazón del corazón. Ese filtro nunca falla, porque ahí está el Padre Eterno y ahí está nuestro transductor. Nosotros también, como Él, a través de nuestro corazón envía su mensaje, y nosotros también hacer el mecanismo de a través de nuestro corazón enviarle nuestro mensaje para que Él nos responda a ver si es correcto.
porque esa es la unión que tenía el anciano, y a eso es a lo que nos llama santificar. Y esa es la unión que han conseguido todos los profetas y en este tiempo el trabajo que estamos haciendo nosotros. Esa unión de cuando nuestros pensamientos pasan por este filtro y Él nos dice que son verdaderos. Y por este filtro también Él nos dice que no son verdaderos. Entonces, eso no nos entrega la armonía, eso no nos entrega Bárbelo, que también está aquí. No solamente el Padre. Recordar que el Bárbelo es su vientre, el vientre del Padre, el vientre de creación del Padre. Entonces los tres son uno. Entonces, ¿cómo ves tú, Mari? No, pues cada palabra que tú dices aquí o la leemos, pues yo la voy sintiendo, ¿no? La voy sintiendo y que evidentemente ese ser que nos guía, que se llena de pura luz, porque precisamente por eso nos guía, porque el ser se alimenta de luz, de pura luz, pero sin embargo nosotros somos los que tenemos que accionar ese alimento de luz. Entonces Él está allí siempre presente, latente, con esa vigilancia de que nosotros estemos allí sin mancha, que estemos allí sin nada impuesto, porque Él no va a permitir nada que no le pertenezca, como tú lo decías. Entonces es muy importante que aprendamos a escuchar nuestro ser interior, partiendo de la conciencia del trabajo que hace nuestro corazón, porque allí está contenida todas las leyes del Padre. Más sin embargo, también ser muy vigilante en entrenar ese corazón para que el pensamiento venga de allí, del corazón, y sea comprendido por la mente, en este caso, ¿no? Pero que sea un pensamiento original, auténtico, porque ese pensamiento no se equivoca. Ese primer pensamiento donde la razón no interviene, donde es solamente capturado por ese sentido que tenemos dentro de nosotros, que nos dice que sí es verdad, por ese ser interior que nos dice sí es verdad. Pero que sin embargo es importante también resaltar de que las personas, en muchas ocasiones, ese ser que nos habla, nosotros lo acallamos. Lo vamos acallando por todas las razones que queremos justificar como lo injustificable. Entonces ese ser muy adentro de nosotros nos va como descifrando el cauce por donde nosotros tenemos que caminar, pero sin embargo viene una resistencia y nosotros acallamos y hacemos lo que creemos es así. Pero entonces la mecánica es comprender en qué es lo que sí debo alimentarme para yo poder sincronizar o ser coherente en ese accionar con lo que ese ser allí adentro nos está diciendo, ¿sí? Y aprender a escucharlo, porque también es verdad que si nosotros no escuchamos esa voz interior, ese ser interior que nos aclama por justicia, que nos aclama por verdad, que nos aclama por luz, entonces nosotros nos vamos a llenar de lo que no es, y allí es donde está el fracaso y la caída del hombre, en seguir alimentando lo que no es por estar justificando con razones lo injustificable. Entonces, con humildad y con perseverancia vamos a luchar, vamos a vencer sobre todo eso que no pertenece al ser, ni la armonía, toda esa angustia, todas esas razones que nos llevan a estar desequilibrados, todas esas razones que nos hacen a estar divididos, a estar peleados con las personas que tenemos a nuestros lados, a estar en una continua pelea hasta con nosotros mismos. Entonces empezar a alimentar ese diálogo interno de luz y a escuchar ese ser interior que viene junto con la armonía al rescate del verdadero hijo de hombre, al rescate de esa semilla de luz que somos el futuro y la garantía de una próxima humanidad donde reina el amor, la paz y la armonía como lo estamos estudiando. Entonces, así es, Mari. Entonces, ¿quién ofrece esa garantía? ¿Quién ofrece ese futuro? ¿Y quién es ese hombre que no deja nada impuesto, que encarna esa armonía y que no deja nada impuesto sobre él que no le pertenezca dentro de la ley? Entonces, aquí el Apocalipsis 14:25 lo reservó para quienes aparecen en este tiempo como el 144.000. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos,
y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que son transductores de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron en sus corazones, pues son vírgenes en luz. Estos son los que siguen al Cordero por donde quieran que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono del anciano de los días. Entonces, este hombre, este código 144.000, es aquel que es transductor, que recibe el mensaje del Padre y lo entrega, lo interpreta y lo entrega, que no se contamina en sus corazones, que una vez que se reconoce, se santifica, comprende lo que lo ensucia en lo externo. Una vez que lo ensucia en su cuerpo, también está ensuciando su espíritu y está ensuciando su alma. ¿Por qué? Porque los tres son uno, porque se hace consciente de que cada uno es un vehículo. El cuerpo es el vehículo del espíritu, el espíritu es el vehículo del ser. Entonces, él comprende la importancia que tienen cada uno, por eso no se ensucia. Entonces, en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Y por qué no fue hallada mentira, Mari? Porque él estaba en ley, estaba en verdad. Está en la ley de la verdad. Entonces, este es el hombre que hay que encarnar en este tiempo, porque este es las primicias, los primeros redimidos del Cristo, para que sea posible la segunda venida del anciano. Entonces, fíjense que este es el hombre que hace este trabajo de no dejarse imponer, este trabajo de ser consciente, este trabajo de limpiarse, este trabajo de verse interno, este trabajo de entregar el mensaje, este trabajo tan maravilloso, el de ver la gloria. Este hombre que soy yo, que eres tú y que es usted también, este hombre es necesario en estos momentos finales, en donde hay tantos caos, en donde la armonía no reina en ningún lado, donde hay que llevar la armonía, donde hay que entregar la armonía en las calles, pero principalmente en el hogar, porque el hogar es el trabajo más fuerte que hay. Por eso el anciano decía, yo no vine a traer paz, sino disensión entre el padre, el hijo, la madre, el hijo. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted le comienza a decir la verdad a su mamá, a su papá, como han vivido tanto tiempo en la mentira, en el sistema, ya comienzan a ver los choques. Pero es necesario que comprendan la verdad. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que esos seres sigan en mentira. Entonces, es necesario que la verdad se divulgue por todos los rincones de los 4 horizontes, para que así se cumpla el llamado que dicen los que llevan la luz por el mundo, que esparcen la luz por el mundo. Ese es el código 144.000. Entonces el llamado es primero a encarnar esa luz, a vivirla para poderla difundir. La mente del hombre apenas comprende la previsión del Padre Innominado, la conciencia para que todos obremos dentro del encanto mutuo de las 3 leyes, del amor, la armonía y la paz, que son la ley y lo absoluto, igual como nos llama Juan a cumplirlas, diciéndonos, yo soy pues anciano entre vosotros, y yo soy, y podéis llamarme ley y lo absoluto, porque equilibrio y armonía soy, no rompo la ley, pues soy la ley, y cumplidor soy de ella. Recordad que llegado el momento, uno por uno será separado de la manada, y se escogerán aquellos que la han encontrado y sabedores de ella. Con ella andarán, y uno será tomado y otro será dejado. Mirad que os lo digo. Entonces, acá tomamos nuevamente lo anterior. El hombre es la ley. En el momento en que el hombre reconoce que es la ley, es cumplidor de ella y no la rompe. No se sale de ella
porque sabe que no puede vivir sin la ley, porque es lo que le suministra la vida, que es la luz. Entonces, por ahora somos grupos, como dice acá, pero en un momento serán seleccionados y cada uno tendrá que esparcir la luz por todos los lugares posibles, por todos los horizontes. Entonces, acá inicia una parte muy linda que a mí me maravilla. A mí me maravilla esta parte de la armonía porque habla del ser. Y fíjate de nuestra verdadera identidad. Y en este momento es necesario que pongamos toda nuestra atención, como siempre la hemos puesto, y espero que en todo el momento la hayan puesto, pero más allá de la atención mental, sino el corazón, para que revivan, recobren esas memorias y le hagan recordar ese ser que es su verdadera identidad. El ser que nos aguarda, escondido dentro de la armonía, no le da hambre, no tiene jamás frío, no cree en dioses, hombres ni poderes, y si alguien corta su cuerpo en pedazos, no siente dolor, no llora, porque está solo o le falta algo, no va a ninguna parte, porque está en todos lados al mismo tiempo. Este es el ser que posee el hombre terrestre, el que algún día, antes de existir con nombre de alguna persona, el Padre o su creador original lo sacó del centro de su alma, lo extrajo como quien saca de su cuerpo una parte muy preciada y alguna vez viva, y lo envió a las distancias para que recomenzase otra vez su luz. Entonces quiere decir que ya estamos reconociendo cuál es nuestra fuente original. Entonces ya no estamos perdidos en el mundo con esas ganas de saber nuestro origen. Porque entonces nosotros tenemos un ser que pertenece a quién? A ese ser del alma del Padre. Pero entonces, fíjense cómo nosotros a medida que vamos comprendiendo la armonía, vamos comprendiendo también el ser, porque ahí dice, el ser que nos aguarda a escondida dentro de la armonía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la importancia de comprender la armonía como bárbaro gestora, bárbaro creadora? Porque si nosotros comprendemos esa mecánica de vida, una mecánica de vida, vamos a comprender que estamos reconectándonos con el ser del Padre Eterno, porque somos una chispa de Él, porque tenemos esa verdad dentro de nosotros, pero que sin embargo, a pesar de que en este momento nosotros, Andrea, Mari, las personas que tienen un nombre que nos están escuchando a través de este medio, tienen un ser que se determina a través de este nombre que tenemos hoy en día, va a llegar un momento que ese ser va a ser uno con ese Padre. Entonces venimos de la luz, de esa fuente original, de esa chispa, de esa armonía creacional de nuestro Padre eterno. ¿Y a dónde vamos a ir? Otra vez a esa fuente original, ¿sí? Pero que el trabajo lo tenemos que hacer aquí en este planeta, en el transcurso de las encarnaciones, y corrigiendo todos los vacíos que hemos tenido de este conocimiento y todos los vacíos de la verdadera realidad, que por ende hemos caído y hemos cometido muchos errores, pues ya entendemos de que es un proceso que tenemos que hacer para comprender y aprender a ser uno con el ser, ¿sí? Ya sea llámese como se llame, pero que a la final nosotros vamos a estar con ¿qué? Uno con el ser de ese alma que pertenece al Padre Eterno. Así es, Mari, así es. Entonces este ser es inmutable ante la oscuridad, porque fíjate que la clave que da, no tiene poderes, no cree en dioses del mundo, no siente dolor, no llora, no cree que está solo, entonces es inmutable a la oscuridad, a todo lo que la oscuridad ha impuesto en la carne como cárcel, para el ser, para el espíritu. Para el ser no hay cárcel, pero para el espíritu sí ha habido ese, más allá de una cárcel, es ese retraso dentro de los días creador. Entonces, el Padre o su creador original lo sacó del centro de su alma. ¿Y cuánto tiempo creímos que nosotros veníamos de la tierra?
del polvo de la tierra. Nos hicieron creer, o peor aún, del mono. ¿Ah? Fíjense de dónde provenimos nosotros, del centro del alma del Padre Creador. Entonces, nosotros somos esa parte muy preciada. Entonces, qué hermoso, Andrea. Vamos a ver qué nos trae el otro párrafo más adelante para conectarlo con esta maravilla o con este tesoro que acabamos de comprender en este párrafo. Nos estamos dando respuestas que una vez que los hombres las encontramos, de verdad que no tenemos nada que buscar más afuera, sino solamente un trabajo constante en levantar nuestro vuelo. Claro. Levantar nuestro vuelo siempre, Como esa va a dice, ser la meta de la finalidad del hombre. María aquí nos llama a recomenzarse otra vez en su luz. En su luz. Entonces, y al encontrarse apartado de su creador por un método de eternidad, de la conciencia más profunda que quedó guardada dentro de la luz, hasta que ella despertase, mantuvo intactas todas las facultades de él. Entonces comenzó su peregrinar para traer la luz de donde vino y para retomar la existente de los tiempos que le antecedieron, porque este ser lo podemos comparar con un personaje que viaja en tiempo, viendo, sintiendo y aprendiendo durante millones de años, aunque esto le signifique encarnar y morir otros tantos millones de años sin cansarse, inmutable, solo siendo espectador inteligente de lo que tiene que aprender. Entonces, esta es nuestra verdadera identidad. Aunque cada uno por individual va aprendiendo según las vivencias de cada encarnación. Cada ser es individual, pero igual cada uno es inmutable porque esa es una esencia del Padre. El Padre es inmutable ante la oscuridad. Ante el caos, porque fíjate que ahí habla. El ser no siente dolor, no siente llanto, no siente tristeza, no se siente solo, no se siente que porque no tengo a otras personas conmigo yo no valgo, sentimientos de depresión. Eso es caos. Entonces, relacionar que todo ese caos no le pertenece al ser, ¿ve? Y por supuesto, pues no le pertenece a la armonía, está lejos de ser armonía. Entonces comprendemos que el proceso, nuestro proceso en este plano terrenal es un peregrinar de cada una de nuestras encarnaciones para unirnos a la eternidad como un aprendizaje. El ser comprende que cada encarnación es un aprendizaje dentro de la luz, para así seguir viajando en el tiempo y seguir viviendo y sintiendo y uniéndose con los días de creación. Entonces, fíjate, a mí me maravilla, de verdad, reconocer lo que yo soy, porque me da la certeza de que verdaderamente, y lo siento por sentir, yo siento que soy así, claro, que esa es mi verdadera identidad. ¿Por qué? Porque yo cuando recobro dentro de mí esa verdad del Padre, eso yo soy inmutable ante ante una situación que antes me tenía esclavo. Entonces eso quiere decir que el ser es eso, es inmutable ante la oscuridad. Este ser eres tú, que has venido del pasado, estás en el presente y vas hacia el futuro, solo para completar una ronda de este tiempo y edad que vives, porque luego la comenzarás una y otra vez hasta la eternidad, donde será la misma luz del Padre, siendo tú un nuevo Padre en Él. Por ello, este nuevo ser tiene conciencia de cohesión en sí mismo, porque no se olvida de quién es, aunque la personalidad que use considere que es otra cosa. Esa es la personalidad individual de cada espíritu, porque posee intelecto espiritual, desde que salió del Padre y no de la mente y razones del rey, sacerdote o miserable en que se manifiesta como encarnación, porque su pensamiento de ser es perfecto en él, esperando que el cuerpo, mente y espíritu lo reconozcan, para que lo obtenga completo, porque el objetivo de este ser es único y nadie lo puede cambiar. Es conducir al espíritu,
que crece con él, al punto original de donde salió, para que el Padre, que es parte de él, persista permaneciendo el ser. Porque él no es ingeniero, abogado, médico, militar o político. No se viste de uniforme del mundo. No es alcalde, campesino, zapatero, mujer o varón, porque tampoco tiene nombre, teniendo miles de miles mientras suma encarnaciones. Nada de este mundo le sirve, porque tampoco tiene herencias, poderes o riquezas. Esa es su armonía. Sí, está De muy verdad claro. que llega, es muy claro, llega mucho, llega al ser, llega a mi verdadera identidad. A mí me llega a mi verdadera identidad. En el momento en que nosotros comprendamos que solamente nuestro ser es lo único que tenemos, esto es lo único que poseemos, el ser, el espíritu y el cuerpo. Y ni siquiera el cuerpo, porque el cuerpo, fíjate que dice, en cada encarnación cambia, pero el espíritu y el ser sí es el mismo. Y en el momento en que nosotros comprendamos eso, verdaderamente comenzaremos a enfocar más nuestra atención o nuestra conciencia en el espíritu y en el cambio interior, en el crecimiento interior, porque nos daremos cuenta que esa es nuestra verdadera identidad y dejaremos de estar y comenzaremos a tener la comprensión de que verdaderamente nada externo es nuestro. Y así conseguiremos la armonía y el equilibrio. Fíjate que ahí resalta, está esperando que el cuerpo, la mente y el espíritu lo reconozcan, ¿sí? Entonces hacemos un trabajo de ir y venir con diferentes formas de cuerpo, hemos adquirido diferentes personalidades en las diferentes encarnaciones, pero solo con la guía del ser esperando que nosotros lo reconozcamos y hagamos lo que tengamos que hacer para dar el verdadero alimento que hace que ese ser crezca y se una con el Padre, el ser del Padre o el alma del Padre, que es su fuente original. Entonces fíjense que el trabajo es nosotros empezar a colocar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu al funcionamiento de ese ser interior. Pero hay unas mecánicas específicas que nos permite que nosotros estos tres cuerpos lo podamos colocar al servicio de ese ser. Y entonces aquí es cuando resaltamos las primicias de Juan, cuando nos invita para esta segunda venida, poder contener a ese Padre dentro de nosotros, tener una mente llena de conocimiento, un corazón puro y un cuerpo limpio. Entonces una mente llena de conocimiento, pero del conocimiento verdadero, el conocimiento que nos explica cuál es el verdadero origen del hombre y cuál es el futuro universal de ese hombre. Tener un cuerpo limpio conociendo cuál es la función de nuestro cuerpo, cómo se alimenta realmente el cuerpo y comprendiendo que el cuerpo es el vehículo del espíritu, que el espíritu guarda información y aprende a través del cuerpo físico. Entonces fíjense la importancia de aplicar la mecánica o las herramientas como tiene que ser para nosotros no desviarnos de la ley y llegar siempre a estar en armonía, entendiendo que en esa armonía, en ese paz y en ese amor es donde está contenido el ser interior. El ser interior de cada uno de nosotros, pero también el ser interior que le pertenece al Padre y que está aquí en nuestro corazón como esa chispa suprema de inteligencia y de perfección que nos va guiando una y otra vez en cada una de nuestras encarnaciones y, ¿por qué no? Una y otra vez, cada vez que nosotros caemos, fallamos, pero que tenemos esa voluntad y esa certeza de querernos levantar otra vez, pero para hacer nuevamente todas las cosas, las obras en función de la luz. Nada de arrepentirnos para seguir en lo mismo, porque entonces no tiene ciencia. Yo arrepentirme solamente de palabra, arrepentirme solamente por un ratito y no comprender que el verdadero arrepentimiento va en hacer nuevo en todas las cosas y en no volver a cometer esos actos que me hicieron caer, que me hicieron profanar, que me hicieron humillar o actuar de un mal proceder y sí comprender de que, bueno, lo comprendí porque no lo sabía, pero una vez que yo comprendo esta maravilla que nos trae este libro, bueno, hacer nuevas todas las cosas y aplicar la mecánica como es para poder llegar a ser parte otra vez de ese origen, como nos dice el libro, del alma del Padre. Así es, Mari. Entonces, aquí en la lectura, por esto, el hombre que reconoce quién es, que descubre su propósito,
niega y rechaza todo lo demás y se une a su ser. Ay, qué hermoso. Que era lo que hablábamos Sí. anteriormente. En el momento que comprendamos que esto es lo único que nosotros tenemos, nuestra verdadera identidad, entonces encuentra la armonía y es bondadoso, misericordioso con sus semejantes, animales y con todas las formas de vida. Es la meta a lograr, pues ahí está la sabiduría y la forma como permanece en lo absoluto, en perfecta armonía, porque es el que busca a Dios, se acerca y lo descubre en sí mismo, sin limitaciones, porque comprende que no tiene forma. Por esto se llena de su armonía y le llama el innominado, porque no necesita creer en él, como el mundo hace con sus dioses. Ya lo siente y comprende en su creación. Entonces, y como muestra de su triunfo total, puede convivir en paz con los demás. Habrá logrado su más alto nivel de conciencia. Entonces, en el momento en que nosotros reconozcamos el ser, fíjate todas las maravillas que aparecen de la mano con esa unión con nuestra verdadera identidad. Fíjate que ya nosotros comenzamos a respetar la creación, bien importante. Comenzamos a ser bondadosos, pero ¿qué es ser bondadoso? ¿Qué es la bondad? La bondad es una cualidad del Padre, y que es dar todo sin esperar a cambio. Ese ha sido el gran, digamos, talón de la humanidad, el talón de Aquiles, que da y espera algo y siempre está esperando algo a cambio. Y esa es una cualidad del Padre, que el Padre da y nunca espera nada de nadie, porque el original de él es dar. Y eso es lo que nosotros adquirimos en el momento en que encarnamos el ser, en el momento en que descubrimos nuestra verdadera identidad, comenzamos a hacer las acciones del Padre. Entonces, fíjate que el triunfo más grande es que podemos convivir en paz con los demás. Podemos haber 1000 en un solo hogar y la paz reina siempre y cuando todos reconozcan su verdadera esencia de ser. ¿Por qué? Porque comprenden que nada de lo que está afuera les pertenece. Entonces no sienten ataduras, no sienten apego, y por no sentir apegos o cadenas no hay liberación. Entonces, aquí hay algo muy importante, que él busca a Dios, se acerca y lo descubre en sí mismo, sin limitaciones, porque comprende que no tiene forma. El Padre Eterno comprende que más allá de ser, como lo ponen acá, un viejo de barba larga, porque ya le han buscado hasta forma al Padre Eterno, ¿cómo es? Un viejo de barba muy larga. Él no tiene forma porque el Padre es una esencia, es espíritu, es luz. ¿Cómo tú le das forma si el Padre está en todo? Si vienes a decir que el Padre es el viento, entonces también tienes que decir que el Padre es el árbol, el Padre es el fruto, el Padre soy yo, el Padre también es la esencia de un animal. Entonces, el Padre no puede tener una forma así porque el Padre es todo, es la causa y el origen de todo, es un universo, es una estrella, es un mundo, es un sol. Entonces, este hombre comprende esto y sucede esto que está acá. Ya vamos a ir un poquitico acá. Miren. No necesita creer en él como en el mundo lo hace con sus dioses. Ya lo siente y comprende en su creación. Él no necesita ver para creer porque él ya lo siente dentro de sí. Entonces, yo creo que eso es un triunfo maravilloso dentro de nosotros. Pero mira que ahí lo dice, habrá logrado su más alto nivel de conciencia. Habrá logrado su más alto nivel de conciencia. Y también cuando decía allí que aprenderá a convivir con los demás. No, al decir los demás no es solamente las personas con las que vive en su casa. Claro. Al decir los demás, estamos hablando todo el sinnúmero de relaciones que pueda tener con las demás personas, con los animales, con la naturaleza, con los elementos, porque hay que identificar que el hombre ha estado en desarmonía con los elementos. Fíjense que
a veces el lenguaje que nos envuelve es siempre de malagradecimiento, de furia, de ira, por decir, por llamar un ejemplo así enseguida. Ahorita, en este momento estamos en verano. ¿Qué hacemos entonces? Quejarnos del sol, quejarnos del calor. Se escucha gente que hasta maldice el sol. Y entonces yo digo, wow, estamos viviendo la etapa de verano, vamos a disfrutar este verano. Es ese sol que está allí dándonos su energía para que los frutos nazcan, para que el planeta no se congele, para que los animalitos puedan vivir, rehacerse nuevamente, para que vuelvas, es como que se reinicia la vida todo el tiempo. Y a pesar de que estamos en invierno o en las diferentes estaciones, ese sol sigue cumpliendo allí su vida, su función. Ese árbol está allí para dar frutos a la humanidad, para dar alimento, para hacer la casa de los nidos de los pajaritos, para cumplir una función en pro de la vida. Y es bondadoso, Mari, porque todos los días sale, todos los días nos da vida, todos los días nos nutre de calor, a pesar de que lo maldice, igual sale todos los días y da vida, porque no puede hacer algo diferente a lo que no es su esencia. Es su esencia, porque él sabe cuál es su verdadero ser. Entonces el hombre, cuando comprende su ser y comprende que es una ley, va a estar así con el resto de las personas. Entonces vamos a ver a los otros seres humanos como esa parte perfecta y de, ¿cómo se llama?, de reflejo del Padre, así estemos en procesos de equivocaciones, ¿sí? Entonces cuando nosotros nos quitamos esos lentes de imperfección y que todo tiene que ser como yo lo pienso, como yo lo creo, y empezamos a comprender a nuestros semejantes, como lo dije anteriormente, todo lo que nos rodea, entonces nosotros vamos a llegar a ser más humildes, a ser bondadosos, a respetar los procesos por los que están pasando nuestras personas que nos rodean, pero sobre todo a respetar el proceso que nosotros mismos estamos haciendo dentro de nosotros. Entonces, respetándolo en el mismo momento que lo comprendemos y lo aplicamos. Porque cuando yo comprendo algo, yo inmediatamente lo aplico. Entonces allí yo estoy respetando mi función, mi ser como ley. ¿Ves? Entonces, acá vamos a finalizar esta parte de la lectura, la armonía creacional, con estas palabras tan lindas. Has llegado al principio, ahora construye tu nuevo ser. He aquí la armonía para el tercer día creador y ya estáis en mí. Ay, qué hermoso. Yo soy el intérprete del símbolo y resucitador de la verdad eterna. Este es mi propósito hoy, revestirte de cuerpos eternos. Entonces, chicos, acá está la clave para, más allá, dentro de nuestra comprensión, lo que es la armonía. Recordar que es necesario reencarnarla para saber el poderío y la esencia que tiene dentro de nosotros y cómo actúa. Porque como dice, la mente la comprende, pero es el ser quien siente su esencia. Entonces, es necesario llamarnos a construir nuestro nuevo ser, como lo hace el libro, pero de la mano de la armonía, de ella, de nosotros como vientre de creación, y más allá de ser nosotras ella, también él contiene ella dentro de su ser. También contiene esa fuerza creadora, ese vientre de creación, esa bárbara. Entonces, a resucitar dentro de nosotros esa verdad, hacernos intérpretes en este propósito, en enviar el mensaje, para que así podamos tener entrada en el tercer día creador. Entonces, de verdad, yo muy maravillada, Mari, muchas gracias por haber estado conmigo en este proceso. A mí me encanta, de verdad, todo aquello con lo que puedo todos los días nutrir mi espíritu para crecer un poco más y llegar más a mi verdadera identidad. Y gracias a Programa Voluntad, porque nos dio la oportunidad de poder manifestarlo, de poder hacerlo vivo tanto para nosotros como para ustedes, porque al mismo tiempo en que nosotros nos estamos nutriendo, también lo estamos esparciendo el mensaje. Entonces, de verdad, yo muy agradecida, esperando los comentarios de ustedes. De verdad que todo lo que comenten nosotros lo vamos a leer, vamos a estar bastante atentas en lo que podamos responder. Y a la espera de que nos vuelvan a invitar a otra de estas
hermosas tertulias en la que tanto nosotros como ustedes se nutren de este conocimiento tan hermoso y esta sana doctrina de la verdad. María, Entonces, bueno, a ti muchas gracias también, Andrea, por el apoyo, por la fuerza, por la fortaleza. Y gracias de corazoncito, a ustedes. de corazoncito, un abrazo de corazoncito. Y gracias a ustedes por ese tiempo, permitirse a ustedes nutrir y entender esa palabra con la que empieza el libro, yo soy tu ser. ¿Quién nos habla allí? ¿Quién nos está diciendo yo soy tu ser? Pues, sencillamente ahí está, lo acabamos de comprender. Es la fuerza de ese Padre en nosotros, que ya sabemos hoy con el estudio de la armonía, que el ser del Padre, del alma creacional, está dentro de nosotros. Entonces, gracias por la participación y estamos atentos para otro nuevo capítulo de este maravilloso libro. Adiós. Hasta luego.